Los vivos temen a la eternidad de la no muerte, pero Cartus solo ve hermosura y pureza en su abrazo, una comunión perfecta entre la vida y la muerte. Cartus nació en la más absoluta miseria, en los crueles suburbios que rodean la capital noxiana. Su madre murió al darle a luz, dejándolo a él y a sus 3 hermanas al cuidado de su padre. Vivían en las ruinas junto con decenas de familias pobres, donde sobrevivían a base de agua de lluvias y ratas. La muerte era una realidad omnipresente en esos lugares abandonados por la esperanza. Las mañanas comenzaban con gritos desgarradores de padres desconsolados que al despertar se habían encontrado con los cuerpos fríos y sin vida de sus pequeños hijos. Cartus aprendió a apreciar esos lamentos y a contemplar con fascinación el momento en que los contadores de los Kindred se llevaban los cadáveres del asilo. Por las noches, el joven Cartus se internaba en las abarrotadas habitaciones en búsqueda de aquellos cuyas vidas pendieran de un hilo, con la esperanza de apreciar el momento exacto entre la vida y la muerte. Sin embargo, nunca podía llegar a tiempo. Una plaga se apoderó de las hermanas de Cartus. El joven se dedicó a cuidarlas mientras su padre solo ahogaba sus penas. Cartus veía cómo la enfermedad las consumía poco a poco hasta que presenció la muerte de cada una de ellas. En esa última luz de sus ojos, a Cartus lo invadió un anhelo de desvelar los secretos de la muerte. Cuando los contadores fueron por los cuerpos, Cartus insistentemente les preguntó: ¿era posible que una persona pudiera existir en el momento en que su vida terminara, pero antes de que su muerte comenzara? Los contadores comprendieron enseguida que Cartus era perfecto para ingresar a la orden, así que lo unieron a las filas para eventualmente convertirse en un recolector de cadáveres, donde comenzó a recorrer las calles de Noxus con su carromato de huesos. Sus cánticos y fúnebres lamentos que hablaban de la belleza de la muerte lo hicieron famoso por todo Noxus. Finalmente Cartus fue destinado al templo, donde se ocupaba de los no muertos en sus últimos instantes. Él hablaba con ellos y los acompañaba hasta el umbral, donde los observaba a los ojos esperando encontrar una pizca de sabiduría en cada deceso. Pero no era suficiente. Cartus necesitaba saber más, así que no tardó en escuchar sobre la Isla de las Sombras, el lugar donde la muerte no era el final. Decidido, se embarcó en una travesía hacia la perturbadora isla. Encontró un pescador empapado de ron y muchas deudas que no tenía nada que perder. Él ofreció llevarlo. Al llegar, el pescador enloqueció de terror e intentó dar vuelta apresuradamente, pero Cartus saltó de la barca para poder llegar chapoteando a la isla. Ahí alzó sus brazos y cantó con orgullo el lamento que había preparado para su propia muerte. Entonces una niebla negra sopló, envolviendo el cuerpo de Cartus, devastando su carne y su alma. Pero tan ardiente era el deseo de Cartus de trascender más allá de la muerte, que renació en una nueva forma, convirtiéndose en un espectro descarnado. El conocimiento inundó su espíritu al transformarse en lo que él siempre creyó que debía ser. La belleza de ese momento eterno lo maravilló, mientras los destrozados espíritus de la isla, atraídos por su pasión, se alzaban para presenciar su transformación. Por fin Cartus estaba donde debía estar, rodeado por aquellos que comprendían de verdad la auténtica bendición de la no muerte. Fue así que comprendió que debía regresar a Valoran para compartir su don con los vivos y liberarlos del peso de las mezquinidades de la mortalidad. Las legiones de almas incorpóreas que comanda secundan sus cánticos funerarios con voces pavorosas que se extienden más allá de la niebla negra por camposantos y mataderos de todo Valoran. Hey, ve más videos de Robin Master dando clic a la pantalla. Oh, también a esta otra. Ambos están ricochet. No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto, te invito a suscribirte al canal dándole clic aquí.